de su, comillas, licencia, termina su investigación sumaria y al día siguiente lo acusa de acoso laboral. Y el señor es destituido teniendo un alto cargo en la región de Coquimbo. ¿Qué dijo la directora nacional de la Junji en este caso, pues? Porque cuando se destituye un alto cargo después de un sumario, esto no es desconocido para las direcciones nacionales. Ese caso está en la Contraloría General. En nombre de Dios y de la patria vamos a dar inicio a la Comisión de Seguridad Pública. En primer lugar, saludar al señor Ministro de Seguridad Pública, a la señora Subsecretaria y el equipo que los acompaña, y senadoras y senadores. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. En cuenta tenemos, en primer lugar, 2 proyectos de ley que han sido remitidos a esta comisión. El primero, proyecto iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta, boletín 17.535-25. La Sala del Senado remitió este proyecto a la Comisión de Seguridad Pública y luego a la de Hacienda en su caso. Enseguida, un proyecto iniciado en moción de los honorables senadores señora Núñez y señores Durana y Osandón, a la cual luego se sumó también en calidad de autora la senadora Aravena, y que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante cometer el delito contra el personal de Gendarmería o de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en el caso que se indica. Boletín número 17.524-25. Agregar luego que, con fecha 14 de mayo, se hizo presente la urgencia suma al proyecto de ley que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requieren especial celeridad. Esto vencería el 29 de mayo, presidente. Se ha recibido enseguida un oficio en respuesta a lo solicitado por el honorable senador señor Piu desde el Servicio Nacional de Aduana en relación a los equipos de vigilancia escáner, tanto de contenedores como de equipaje de mano en personas en pasos fronterizos y puertos. Dicho oficio ya fue remitido a los correos electrónicos de sus señorías. Por último, se ha recibido un informe del Consejo para la Transparencia acerca de la fiscalización extraordinaria referente a la publicidad de los consejos comunales de seguridad pública. Dicho informe también fue remitido a sus señorías, a sus respectivos correos electrónicos. Eso es todo, señor presidente, en materia de cuenta. En relación a la cuenta, ¿se ofrece la palabra? ¿Puntos varios? Bueno, si me permiten, yo quisiera tocar un punto vario con respecto a una situación en la región de Arica Parinacota que tiene directa relación con el almacenamiento de precursores químicos que están en el puerto. Y esta presencia de precursores, que ya superan las 700 toneladas, va a ir incrementando, y es un problema que se genera en todos los puertos, por lo menos de la zona norte, y también tengo entendido en Valparaíso, en relación a cuáles son las normas que tenemos que cumplir para su destrucción. El mayor problema que tienen los puertos de Arique y de Iquique es que no existe la capacidad técnica para destruirlos en ninguna de las dos regiones, y por lo tanto o deben salir hacia Antofagasta o deben salir hacia la zona central. Y yo quisiera pedir un acuerdo a la Comisión de Seguridad para que el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, a través del Ministerio del Interior o quien corresponda, pueda estudiar una fórmula que permita liberar de impuestos a esa mercancía que fue decomisada para producción de droga, porque al estar en tránsito hay que nacionalizarla, y al nacionalizarla hay que pagar impuestos. Entonces, ya tenemos un problema por lo que tenemos que pagar en función de la destrucción de este material. Si además hay que sumar
toda una situación administrativa, porque aduana cobra el impuesto cuando muchas veces esta mercancía va para destrucción. Ahora, si fuese para reciclaje, bueno, a lo mejor se puede encontrar una empresa, hay que buscar la fórmula del caso a caso. Pero lo puntual es que hoy día tenemos material almacenado del año 2020, las certificaciones de los envases están vencidos y obviamente que estamos en una situación de riesgo y yo lo quisiera, Dios no lo permita, que finalmente se provoque una situación de gravedad y después tengamos que salir a solucionar un problema del cual todas las autoridades están en conocimiento y lamentablemente esto depende del Ejecutivo, depende del Gobierno central, porque la solución no está en manos de las autoridades de la región. Por lo tanto, quisiera pedir el acuerdo para poder construir un oficio a la Comisión de Seguridad. Senadora. Sí, disculpe, presidente, pero no logro entender el objeto de la solicitud. ¿Por qué tendríamos que liberar de impuesto productos para la fabricación, entendí? ¿O para destruir lo decomisado? Lo que pasa, senadora, es que estos son precursores químicos que iban con destino a Bolivia para la producción de droga. Fueron decomisados y hay una cantidad importante de toneladas que están en los puertos de Arica y de Iquique. Sí, pero Para poder ingresar a Chile para su destrucción, deben pagar impuestos, porque hay que nacionalizarlo, es decir, pagan el derecho de aduana y eso hace más engorroso porque desde el año 2020 que están almacenados estos precursores en el puerto de Arica y también obviamente hay en otros puertos del norte, y como nosotros tenemos un régimen especial de zona franca, obviamente que al ingresar a Chile para su destrucción hay que pagar el impuesto, hay que pagar los derechos aduaneros. Okay. Entonces tiene un contrasentido que son decomisos, precursores químicos para fabricación de droga que iban con destino a Bolivia, pero no los podemos destruir. No hay plantas que destruyen este material ni en Arica ni en Iquique, y sacarlo hay que internarlos. Y se pueden internar con destino a Antofagasta, con destino a la región metropolitana, pero si solamente van para destrucción, creo que se hace necesario buscar una fórmula que permita liberar de impuestos para que puedan ser destruidos. Ahora, si tiene un objeto de que exista una empresa que lo pueda reciclar, bueno, eso tiene otra mirada porque el reciclaje permite que finalmente puedan destinarse a otra actividad económica. Eso es lo que estamos solicitando. Presidente, y si me permite, ¿es posible, antes del estudio propiamente tal del tema de los impuestos, pedir un informe a las instituciones pertinentes que nos pudiera instruir? Lo digo yo desde mi ignorancia, disculpe, me voy a hacer cargo de lo mío, digamos, instruir sobre la materia y posibles soluciones para antes de proponer un acuerdo de qué es lo que pedimos como comisión, si me permite, disculpe, presidente. Sí, es posible. Le pediría entonces a la Secretaría de la Comisión pedir un estudio a la biblioteca y también cuando se hizo el proyecto de reciclaje, ya en general se analizó la situación de las zonas extremas, que al ser zonas francas también tenían el mismo problema porque cuando sacan los productos de residuos tienen que pagar el impuesto como si fueran productos nuevos. Así que ver si a lo mejor la biblioteca tiene ambos estudios o tuviésemos que buscar la alternativa a través del proyecto de reciclaje. Nosotros entregamos una fotografía. Ok, a ver, ahí está la biblioteca, ¿no es cierto? Si se puede para que quede grabado lo que usted dice. La respuesta. Ahí. Va a ser cortito. Buenas tardes, senador, senadora. Sí, senador, por supuesto que trabajamos en lo que usted señala, presidente. Entonces pedimos el acuerdo para el estudio de la biblioteca. ¿Aprobado? Bien.
Volvemos a reiterar nuestro saludo al señor Ministro de Seguridad, señora Subsecretaria de Prevención del Delito, y lo acompaña la coordinadora legislativa, señora Estefanía Walser. El objeto es... habíamos saludado a la Subsecretaria. Y el objeto es escuchar, de acuerdo a lo que había solicitado esta Comisión de Seguridad, la exposición del Ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, en relación al proceso de instalación e implementación de dicho ministerio. Señor Ministro, se le ofrece la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la senadora y a los senadores presentes. ¿Me permite un comentario en relación a lo anterior? No es que sea... Presidente, ¿me permite un comentario en relación a lo anterior? Por supuesto. Sí, en el caso de Arica, además, hay un componente adicional que yo creo que es un poquito más complejo, que nosotros podemos contribuir con esa información, es que se ha llamado a licitación para efecto de la destrucción y se han declarado desiertas. El Ministerio de Seguridad está trabajando en una propuesta en general respecto a los bienes decomisados. Incluye esta situación en el caso de los precursores. También tenemos un tema adicional con droga y otros productos de contrabando que no pueden ser inmediatamente destruidos. Los detalles yo lo puedo entregar en un documento reservado a vuestras señorías para que tengan el panorama completo, que es un tema que en la actualidad está ejecutando la Subsecretaría de Seguridad Pública, pero le podemos hacer llegar ese informe en condición de reservado porque también da cuenta de algunos riesgos que nosotros tenemos. Así que si usted lo estima pertinente, se lo podemos hacer llegar, presidente. Muchas gracias, señor Ministro. Bien, lo que nosotros vamos a hacer, me acompaña la subsecretaria Carolina Leitao, quien junto con el subsecretario Rafael Collado han estado en la etapa de implementación. Lo que nosotros queremos esencialmente es hacer referencias genéricas a las 4 acciones que nosotros hemos estado ejecutando en el último tiempo, a partir del mandato legal que crea el Ministerio de Seguridad Pública. La siguiente, por favor. En lo que se refiere al Ministerio de Seguridad Pública, nosotros hemos insistido, yo a vuestras señorías, en una sesión anterior que tuvo el carácter de reservado por la información que nosotros entregamos en su oportunidad. Creo que lo más relevante desde el punto de vista del sistema institucional no es simplemente el casillero del Ministerio de Seguridad, sino que lo que hace la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, como ustedes bien lo saben, es crear un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad pública, ¿no? Es como lo clave. El gran elemento articulador sobre el cual está construido el tema de la Política Nacional de Seguridad Pública y los principios de interoperabilidad e interinstitucionalidad, que ha sido 2 principios que en algún sentido han ido sustituyendo a uno que es un poco más genérico en la administración pública, que es el de coordinación, ¿no? ¿Por qué esto importa? Porque el propósito del Congreso, y ese es el propósito sobre el cual se ha estructurado o se ha diseñado el modelo de implementación del Ministerio de Seguridad Pública, es un modelo de gestión pública flexible y adaptativo, ¿no? Lo que supone generar condiciones donde concurran competencias públicas y no se segmenten simplemente por silos institucionales. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque vuestras señorías crearon 2 consejos en la ley. Uno, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que está vinculado a los aspectos de seguridad, donde por primera vez se inserta una autonomía constitucional para ese mecanismo, que es el Ministerio Público. La persecución penal es uno de los componentes de la seguridad pública, pero no es el único. Y hasta ahora era una institución que, salvo criterios generales, no estaba formalmente desde el punto de vista legal inserto dentro de alguna estructura vinculada al mecanismo de seguridad pública, y el Consejo Nacional de Prevención del Delito. Y recuerden que desde el punto de vista operativo, uno de los desafíos que tiene el país es, por un lado, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que es un proyecto separado que debe ingresar al Congreso en los próximos meses, y en segundo lugar, el Sistema Integrado de Gestión de Coordinación Policial, que es el SIGPOL, al cual ya me haré referencia. La siguiente, por favor. Y a nivel regional, lo que suponen el funcionamiento de 2 consejos que nosotros estamos tratando de buscar en términos integrados, y sobre todo desde el punto de vista operativo, nosotros hemos tratado de unificar 3 figuras que existían con anterioridad a la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Uno tiene que ver con el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, el segundo de Prevención del Delito, y las terceras que son las mesas de Somos Barrios. La senadora, señora Orbe.
No, es que yo creo que hay un problema del foco del el ángulo del proyector. De subsidio de incapacidad laboral. Es el ámbito del proyector. Podemos hacer. Pero los poderes colegisladores podrían evaluar una norma que modifique tal como lo No, es el foco del proyector. quirúrgicamente ese público. O sea, yo tengo una copia acá, que si quiero... Servicios públicos de las licencias médicas. Sí, por favor, no hay problema. Acotada. Es decir, hay algunos ¿Sigo? que son muy cumplidores Ya. en recuperar. Ya, ¿por qué pongo tanto énfasis en el diseño? Porque lo que se está implementando es el modelo de gestión pública en materia de seguridad pública. Eso es lo que está detrás de esto, en el fondo. No es simplemente una cuestión orgánica, sino que lo que está detrás de ello es el modelo de gestión de seguridad pública. La siguiente. Entonces, ¿qué se ha hecho en la etapa de implementación? ¿No? Hay algunas cosas de estas que las cuales hemos conversado, pero que es relevante. La primera decisión es que una vez que se publicó en el diario oficial, a principios del mes de febrero de este año, el Ejecutivo tenía un año para la dictación de los decretos con fuerza de ley, como el presidente de la República asumió un compromiso con las comisiones de seguridad, tanto de la Cámara y del Senado. Una vez que se publicara el proyecto de ley, el Ejecutivo iba a realizar todas las gestiones posibles para permitir que el Ministerio de Seguridad Pública pudiera instalarse en el más breve plazo. Con ese fin se trabajaron los dos decretos con fuerza de ley. Los decretos con fuerza de ley tenían por propósito una regulación doméstica de derecho administrativo que estaba vinculado al traspaso de bienes y personal, pero que en rigor permitía la entrada en funcionamiento y la fecha de entrada en funciones del Ministerio de Seguridad Pública, que quedó para el 1 de abril del año 2025, que es cuando comenzó formalmente a operar, previo, por cierto, los traspasos que se realizaron desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que como ustedes bien saben pasa íntegramente, y del personal que estaba asociado a los temas de seguridad pública de la Subsecretaría del Interior, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Lo que había que garantizar, esta cuestión también era importante porque hay veces que las cosas como administrativas se dan por obvias, pero no son tan obvias en el fondo, ¿no? El Ministerio de Seguridad Pública no podía operar formalmente sino a partir del 1 de abril, ¿no? Eso es. De hecho, las cuentas de redes sociales, por ejemplo, ninguna de las acciones previas no se podían habilitar sin que previamente existiera el Ministerio de Seguridad, formalmente la cuenta del banco, en fin. La ley tuvo una solución transitoria para algunos gastos administrativos y es que estableció que el soporte administrativo iba a estar en esa etapa a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso nos permitió resolver algunos temas como la habilitación de algunos pisos, que son 3 pisos en el edificio donde hoy día está instalado el Ministerio de Seguridad Pública, y eso explica, desde el punto de vista técnico, que el Ejecutivo tomara la decisión de que no tenía cómo generar mecanismos de seremis titulares, pero tenía que tener seremis a partir del primer día. Por una razón obvia, no podía haber propuestas por parte de los delegados, que es el mecanismo de procedimiento, y por lo tanto se decidieron 2 mecanismos. Uno, el de las suplencias, en general para aquellas personas que ejercían los cargos de coordinadores regionales en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que solo en algunas regiones estaban sentadas en un cargo a contrata. En aquellos casos que estaban contratados en horario no se podía hacer esa acción. Y la segunda es que se definió el orden de subrogancia orgánico, que ahora ha quedado fijado para todo el Ministerio de Seguridad Pública, y es tratar de seleccionar cuál era la Secretaría Regional Ministerial más próxima o afín a los temas de seguridad en el orden de prelación que puedan existir en una región, y se decidió que fuera el Seremi de Justicia, entre otras razones porque tiene a cargo la Comisión del Sistema de Justicia Penal a nivel regional, y en segundo lugar a Gendarmería, ¿no? Los nombres de los titulares se están definiendo, ya hecha la consulta, durante esta semana para la titularidad. ¿Cuáles han sido los principales avances? Había que conformar el primer presupuesto, cosa que se hizo. En segundo lugar, uno de los énfasis que puso este Congreso era la creación de la unidad estratégica. Y la unidad estratégica tiene como desafío fundamental la implementación del sistema de seguridad pública como modelo de gestión. Esa es una unidad que a la cual el Congreso puso mucho énfasis.
y para eso se trajo una persona, un especialista desde fuera de los equipos, que es Fabián Gil, que ha estado a cargo de ese proceso, y luego nuevas instancias en materia del sistema de seguridad pública. Había que constituir la Subsecretaría de Seguridad Pública, que hasta este momento no existía, y enseguida durante este periodo hemos tratado de gestionar dos fuerzas de tareas muy específicas para ir calibrando las funciones del Ministerio de Seguridad Pública. Una vinculada a la Subsecretaría de Seguridad Pública, que ha sido para las faenas mineras, esencialmente porque tenemos varios eventos que están vinculados no solo al robo de cobre, porque habitualmente se pone mucho énfasis en el robo de cable, sino que es al robo a operaciones o faenas mineras, tanto de cobre como de oro, y para eso se conformó una fuerza de tarea muy específica con las empresas mineras y el Consejo Minero. Y en el caso de prevención del delito, el Consejo Nacional de Prevención del Delito conformó un comité ejecutivo específico para los temas de infancia, esencialmente por los datos que están arrojando la participación de menores de edad en delitos de determinadas características. De hecho, la participación de ellos no encontrándose sujetos a régimen de imputabilidad penal y sobre todo por las trayectorias que se han ido construyendo, que es un trabajo que ha estado desarrollando específicamente la subsecretaria Leitao. Solo recordar que de acuerdo a las reglas aprobadas por este Congreso, estos tipos de comité operativo o bien aquellos que están vinculados a fuerza de tarea tienen que tener objetivos y tiempo, no se pueden eternizar en el tiempo. Entonces serán dos áreas muy estratégicas que en este primer mes el Ministerio de Seguridad Pública instaló. La siguiente. Además de eso, se constituyeron los dos consejos, que era el compromiso que existía con vuestras señorías que durante el mes de abril se constituyeran. El primero, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y el segundo, el Consejo Nacional de Prevención del Delito. Recuerden que en ellos participan no solo ministerios, sino que también, además de las policías, una institución autónoma como el Ministerio Público. Siguiente, por favor. Y durante el mes de mayo, una vez constituidos los dos consejos nacionales, se han estado constituyendo los consejos regionales en Arica y Parinacota, en Tarapacá, en Biobío, en Valparaíso. Durante este mes de junio se van a terminar de constituir todos. Pese a que están ya desarrollándose, la idea es que las tres autoridades del ministerio, el ministro y los dos subsecretarios, viajen a cada una de las regiones para formular, más allá del trabajo que están ejecutando, el inicio de las acciones propiamente de esos consejos. A nivel regional, ojo, se reproduce esta idea de tener dos consejos separados, uno de prevención y otro de seguridad pública. Sin embargo, en las instalaciones nosotros los hemos hecho funcionar conjuntamente porque en general las autoridades son relativamente las mismas. A nivel regional, además dependiendo de su escala, es mucho más eficiente hacerlas conjuntamente para que ellas puedan tener conocimiento. En los avances de implementación se trabajó en el reglamento del Sistema de Seguridad Pública, que actualmente se encuentra, que fue sometido a ambos consejos y que se encuentra en proceso de consulta. El reglamento de seguridad pública, en rigor, regula tres materias: el sistema de seguridad pública, el tratamiento de datos, que es una regla expresa que está regulada en la ley, y en tercer lugar, el Centro Integrado de Coordinación Policial. La decisión que hemos tomado es avanzar en un solo reglamento con ese fin. El propósito del Gobierno y de las policías, este ha sido un trabajo conjuntamente con ellas, es poder tener instalado SIGPOL aproximadamente en el mes de octubre de este año, ¿no? Y en la Política Nacional de Seguridad Pública, solo recordar que la Política Nacional de Seguridad Pública es un instrumento que se venía trabajando en los dos últimos años. La última Política Nacional de Seguridad Pública en Chile fue dictada bajo la administración del presidente Lagos. Las siguientes administraciones han tenido planes o estrategias. La ley del Ministerio de Seguridad Pública condiciona la creación de la Política Nacional de Seguridad. Como en eso se avanzó muchísimo, tuvo un amplio mecanismo de participación. Para efectos de su elaboración, en este tramo final se ha reconocido el procedimiento de trabajo previo y está en etapas de observaciones también por parte de los consejos. Ahí es donde yo la sesión anterior les manifesté
que el eje central de la política está gatillada en la disminución de los delitos violentos y el índice de temor, que son como los dos grandes, o el gran objetivo al cual debiera aspirar el país en los próximos años. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque pese a que la creación del Ministerio de Seguridad Pública implica una nueva institución pública a partir del 1 de abril, en estricto rigor la agenda de seguridad pública viene de muchísimo antes, en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, el Ministerio de Seguridad Pública ha tenido que gestionar adicionalmente a eso la agenda que venía trabajando, más o menos el hecho que la Subsecretaría de Prevención del Delito se traspase íntegramente y que los equipos que venían trabajando en el Ministerio del Interior fuesen traspasados a la Subsecretaría de Seguridad Pública, permitió avanzar en ese sentido. Eso permitió entonces, los primeros días de abril, entregar el informe consolidado de homicidios consumados, que es el informe que consolidan todas las instituciones del sistema de seguridad pública y que permitió volver a mostrar una baja. Siguiente. La seguida es que se ha seguido con la agenda en el caso de la integración de las cámaras, 1.500 cámaras ASITIA, que es el sistema integrado que además trabaja con tecnología, con inteligencia artificial. Se han profundizado los operativos policiales, más bien integrando específicamente los organismos que están vinculados a ello. Se han estado inaugurando nuevas dependencias que se han venido desarrollando previamente y que se habían sido objeto de trabajo a partir de lo previo en el Ministerio del Interior. Y lo adicional es que desde la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, a partir del 1 de abril, la decisión del Ministerio, conjuntamente con las policías, fue visitar todas las semanas, en general, una comuna, en el fondo, una o dos comunas. El efecto es bien relevante porque lo que se suele hacer es que se trabaja con los alcaldes y con las autoridades máximas de las dos policías, con competencia a su vez, las autoridades propias de la comuna donde se está trabajando, en las áreas más complejas, pero a su vez también en los compromisos sujetos a seguimiento en cada una de ellas. La agenda de trabajo con municipios sigue, y es bien distinto que los alcaldes se reúnan con un ministro, que el ministerio y sus autoridades trabajen directamente con los alcaldes. Y todas estas reuniones han sido además con los equipos de seguridad, lo que permite además compartir información que de otra manera sería más difícil desarrollar. ¿Por qué tanto énfasis en los municipios? Porque, bueno, lo que demuestra la evidencia es que la escala local permite captar de mejor modo determinados fenómenos. Uno de ellos, a propósito de Calles sin Violencia, por ejemplo, permite ver bien cómo en cada uno de esas comunas los problemas no son de la comuna, tampoco son de un barrio completo, tienden a ser de 2 o 3 cuadras. Eso permite focalizar las intervenciones y además estar sujeta a rendición de cuentas. Por la otra, nosotros hemos estado en reuniones con el sector privado, por muy distintas razones. Hay algunas que faltan, por ejemplo, con el sector minero. Las razones son muy distintas. Algunos tienen que ver con compartir criterios y preocupaciones. En el caso del sector minero, por la preocupación que tienen en la afectación de faena, al igual que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. En el caso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por las obligaciones que se le deben ser exigibles, que yo creo que es relevante recordar que en el caso de eventos masivos, la creación del Ministerio de Seguridad Pública implica regulaciones y exigencias distintas, no exclusivamente para el fútbol. Y en el caso de Lo Valledor, que fue una iniciativa promovida hace un rato por el comercio de ese lugar, tenían un problema logístico que yo había tratado con ellos antes, la Subsecretaría del Interior, pero lo relevante no era eso. Es un buen ejemplo donde una actividad ha invertido ingentes recursos en materia de seguridad, cámaras, mecanismos de reconocimiento facial y otros, que yo creo que, yo lo he dicho en otra oportunidad, creo que mirar el mercado de Lo Valledor sería una buena experiencia para otros sectores productivos o actividades que tienen eventos masivos. Esa agenda se ha mantenido fundamentalmente por una cuestión que yo creo que ha sido relativamente compartida en todas estas actividades, y es la convicción de que en materia de seguridad pública hay un mecanismo de coproducción público-privada. El Estado tiene el monopolio de uso de la fuerza, por cierto, tiene sus obligaciones
evidentes y primarias, pero hay también aspectos en materia de prevención o buenas prácticas que podrían desarrollar el sector privado que contribuyen en ese sentido, ¿no? Con el sector agrícola también nosotros hemos conversado sobre este punto. Se ha mantenido el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Solo recordar la cantidad de recursos que el Estado ha destinado al Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Son 241.000 millones de pesos. Cuando ustedes ven la distribución, estamos hablando Carabineros, PDI, Gendarmería. Lo que quiero decir es que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado ha implicado transferencias de recursos a organismos de muy distinta naturaleza, al amparo del plan, la siguiente. Cuando uno analiza también los recursos que están vinculados a Calles Sin Violencia, ¿no? Cómo se han distribuido, tenemos más de 44.000 millones, buena parte de ellos están asociados a una cantidad, más de la mitad de los recursos al Ministerio Público y específicamente a ECO, ¿no? Para que ustedes, si uno mira desde el punto de vista de los datos, los podemos analizar después con más detención, si quieren, en otra sesión, pero si uno mira, por ejemplo, los datos del año 2024, en el caso de recursos invertidos y esclarecimiento de delitos de homicidio, en el caso de la Policía de Investigaciones, que es la mayor cantidad, la institución que recibe la mayor cantidad de homicidios por investigación del año 2024, la tasa de esclarecimiento policial de homicidios es sobre el 70%, en el fondo, ¿no? Que es muy por lejos el promedio del resto de las policías en América Latina. Y en el contexto de la nueva ley antiterrorista, bajo la gestión del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Pública ha tomado la decisión de querellas por ley antiterrorista en 3 casos. Primero en el caso de Recalhue, que fue un caso que yo ya comenté en esta comisión. El segundo en el caso de Contulmo, nosotros tomamos la decisión de querellarnos en ambos casos. Y por último, el artefacto explosivo de la semana pasada en Providencia, cuya querella ingresamos la semana pasada, ¿no? De hecho, la razón por la cual el Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad ha ejercido estas acciones, no solo porque lo mandata la ley, sino porque hemos logrado la convicción que en el contexto de la nueva ley antiterrorista son ilícitos cubiertos por esa ley, ¿no? Y luego la agenda legislativa priorizada. Tenemos reglas de uso de la fuerza, que están mixtas y que es parte de la conversación que tenemos que tener. Seguridad municipal, que está en segundo trámite ante vuestras señorías y entendemos nosotros que estará en tabla la próxima semana, hoy está el miércoles, en sala. El bono transitorio a la Policía de Investigaciones, que en general ya tuvo una votación bastante unánime. La nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones, el control preventivo de los gobiernos regionales y carrera policial, que como ustedes han escuchado, que también es un compromiso que venía de la agenda, ha ingresado para el conocimiento de vuestra señoría. En inteligencia nosotros somos coadyuvantes, pero estos son los proyectos directamente que estaban vinculados. En inteligencia somos coadyuvantes porque eso es un proyecto en el cual también está involucrado el Ministerio del Interior, al igual que en el proyecto de ley de infraestructura crítica. En ambos proyectos nosotros somos uno de los ministerios interesados conjuntamente con Interior en la gestión de esos proyectos. ¿Cuáles son los próximos plazos asociados a la implementación? Bueno, el primero es el reglamento. El compromiso de ingreso es tratar de ingresar a Contraloría el reglamento del Sistema de Seguridad Pública y SICPOL durante el mes de junio. Es clave para nosotros para poder cumplir con los propósitos de instalación de SICPOL, especialmente en el mes de octubre. Nosotros, le anticipo a vuestras señorías, en el exploratorio del presupuesto para el próximo año, nosotros estamos considerando SICPOL, recursos para SICPOL específicamente, ¿no? Asumiendo que SICPOL va a estar integrado este año, lo que implica no solo una cuestión administrativa, sino que también una nueva forma de trabajo conjunto de las policías. En segundo lugar, sobre el proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que tenemos nosotros mandato legal de ingreso de acuerdo a los plazos establecidos en la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros queremos ingresar el segundo semestre, pero probablemente lo razonable es que nosotros debiéramos tener una etapa prelegislativa con vuestras señorías antes de que el Ejecutivo ingrese el proyecto, porque creo que este es un proyecto que todos compartimos el interés común
y la urgencia que tiene probablemente nos permitiría en un trabajo prelegislativo darle ser más expedito una vez que ingrese el proyecto. Los CEREMES titulares que deberán estar resueltos esta semana, existen propuestas cuya revisión de sus antecedentes, dado que se hicieron las presentaciones formales ya, están para estos días, así que vuestra señoría esta semana conocerán, como era el compromiso antes que terminara el mes de mayo, iban a existir los titulares, y seguir completando la constitución de los consejos regionales de seguridad pública y prevención del delito, pese a que han estado funcionando. A nosotros sí nos parece relevante, a las 3 autoridades del Ministerio, que cada uno de nosotros, que la presencia de cada uno de nosotros es clave en el desarrollo conjunto. Lo hemos estado haciendo conjuntamente y sobre todo para no perder el trabajo que se ha venido desarrollando en instancias de trabajo colaborativa como los consejos regionales contra el crimen organizado. Eso es. Hay más información, pero esa es la que yo creo que genéricamente podemos entregar. Okay. Muchas gracias, señor ministro. Se abren las consultas. Señora senadora, señor senador. Senador Piedra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Seguridad Pública, a la subsecretaria de Prevención del Delito y también a la asesora legislativa. Este ministerio es realmente importante y por eso creo que hay bastante transversalidad en poder abordarlo de la mejor forma. Tal como lo ha señalado el señor presidente, el ministro, creo que es bueno dar la discusión prelegislativa antes. Aquí estamos en una reunión política. Es muy importante que esto baje bien. El sistema de protección ciudadana considera centros de protección ciudadana en las regiones y estos centros es integrar. Me alegro mucho que el ministro haya partido con la interinstitucionalidad y la interoperabilidad. Fíjese que la interoperabilidad para los abogados es la certeza jurídica de los actos digitales, tanto el Estado, personas naturales y jurídicas y de los dispositivos conectados en red. Interoperabilidad que no existió para controlar en las policías de investigaciones, cuando están saliendo las personas del país, si efectivamente podían salir o no. Solo se verificaba si tenía alguna deuda pendiente de alguna condena, pero no si estaba con una licencia médica. Ese ejemplo que ha impactado tan fuerte a toda la ciudadanía tiene respuestas claras, y es que hacer que el Estado funcione. Y el Estado funciona si todos los organismos del Estado son capaces de intercambiar datos, con la privacidad que corresponde, pero con el efecto que se requiere. Este sistema de control es el que va a ayudar a que la seguridad mejore, porque se va a poder avanzar, y qué bueno haber visto esa foto de los alcaldes, desde la comuna, del barrio, evitando primero las incivilidades. Si no se paran las incivilidades, la teoría de la ventana rota, después es imposible crear conciencia. La seguridad se construye entre todas las personas. Temas municipales desde la limpieza, temas de ministerios del deporte, temas de estimular con la cultura. No solo es una respuesta punitiva, hay que generar espacios de vida mejores. Hay que sacar a las familias a las plazas y ocuparlas, pero con ojalá niños sin celulares, porque si no perdemos algo que es esencial, el conocimiento humano. La seguridad también está en eso, en lograr tener personas conscientes de los riesgos, de las amenazas y que contribuyan. El Ministerio de Seguridad Pública tiene un desafío gigantesco y en ese sentido la instalación política, y aquí quiero referirme a los CEREMI, tiene que ser de personas competentes, tiene que ser personas que den plena garantía, que tienen conocimiento de lo que están hablando. Concuerdo con lo que se señala que todos los organismos a nivel regional sesionen en una sola oportunidad, no tiene sentido. Y si eso deriva a perfeccionar la ley también, nada es pecho, porque en la práctica se van a aprender muchas cosas. Sin embargo, y aquí viene ahora la parte que no lo pude ver tan bien, el tema del SICPOL es fundamental, porque esto es arquitectura nueva de seguridad. Y si hacemos un paralelo, señor presidente, con lo que ocurrió con las Fuerzas Armadas, equivale a cuando se crea la nueva ley del Ministerio de Defensa y se crea el Estado Mayor Conjunto con un jefe y donde se integran. Esto ha pasado no solo en el mundo de la defensa, solo por citar un caso que es fácil, España. España también tiene una policía militarizada, la Guardia Civil, con grados llevados incluso por el Ejército,
bien militarizada, que responde a las necesidades del Estado español, y también una policía equivalente a la PDI, la Policía Nacional. ¿Qué hacen ellos? Todos los organismos están la mitad Policía Nacional, la mitad Guardia Civil. Solo voy a nombrar dos, que deben ser parte de lo que estamos hablando del SICPOL. El primero, medidas intrusivas ordenadas por fiscales, tienen sistemas para poder verificar que efectivamente se están haciendo sobre quienes corresponda y que no todos están pidiendo el mismo número de teléfono. La norma es el primero que solicita que a esa policía a cargo y no tener este problema de competencia que todos quieren disputar. Ese es el CITCO, el Centro Integrado o Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. ¿Y por qué? Porque en inteligencia policial tiene que haber fusión de inteligencia policial. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle al ministro es en la política de seguridad pública. ¿Cómo van a cubrir el tema de la inteligencia policial? Porque las inteligencias van a tener apellidos ahora. Van a haber inteligencias de la defensa, inteligencia policial, y ahí tiene que haber instrucciones. Porque esto es propio de este ministerio, del trabajo de este ministerio, en cosas tan prácticas como puse el caso del CITCO. Y también, tal como lo señaló el ministro, señor presidente, la protección de la infraestructura crítica. Este es un tema que en España lo lleva también un organismo que la mitad es Policía Nacional y la mitad es Guardia Civil, y se llama el CNPIC. Eran 27 y 27, 54 personas. España es mucho más grande y tiene infraestructura crítica. Pues esta es la protección física. Y aquí viene algo bien importante, señor presidente, respecto a nuestra reforma constitucional. ¿Quién va a determinar el peligro grave o inminente? El CNPIC, con información de inteligencia, sube los niveles o baja los niveles. Y eso significa más medios o menos medios para proteger. ¿Qué entidades de estas que se van a declarar infraestructura crítica, que son distintas a lo que el 1 de junio tiene que sacar la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es la designación de todos los prestadores de servicios esenciales y operadores de importancia vital? Aquí estamos hablando de instalaciones físicas, un puente, un lugar específico, un transformador. Debieran tener o ser declaradas entidades obligadas para tener vigilantes armados. Porque si efectivamente es tanto el riesgo, bueno, la persona, la entidad, el organismo que tiene a cargo, tiene que tomar medidas y tiene que hacer de su costo la seguridad. Y finalmente, ver qué capa externa se le agrega, que podría llegar a ser las Fuerzas Armadas. Por eso las reglas de uso de la fuerza que se están discutiendo ahora tienen que tener mucha claridad de qué se va a declarar como crítico. Y crítico es que se va a poder usar armamento, incluso letal, si es que la situación así lo amerita, porque si no, ¿para qué es crítico? No tendría sentido. ¿Para qué se va a sacar una fuerza si es que no se va a poder ocupar en toda su expresión? Esta es la discusión de fondo. Para eso tenemos que avanzar más en inteligencia. Yo creo que es una ley que requiere conversar muy bien con todo el sistema. No puede ser tratada solo por Interior. Ya hay 4 ministerios que van a estar involucrados, especialmente el Consejo de Inteligencia, tomando Interior, que tiene la Seguridad Interior del Estado, Seguridad Pública, Defensa y también la Cancillería. En no menor el poder tenerlo. Muchos de los problemas de seguridad ahora vienen probablemente de ilícitos que se generan afuera, en el extranjero. No han sido ni siquiera concebidos en Chile. ¿Y qué capacidad tiene el Estado para actuar afuera? Para ver ese tráfico de personas que está ocurriendo, que no es migración, es un tráfico inhumano, para ver todos esos precursores que usted nos señaló muy bien, si eso se origina en otros lados y nos produce un daño tremendo. Tenemos que tener una capacidad nacional que sea coherente, que sea controlada. Y es por eso que en tercer trámite debemos resolver primero inteligencia. Si resolvemos bien inteligencia, vamos a poder resolver después infraestructura crítica. Pues las cosas están conectadas, no podemos trabajarlos en paralelo. Y si es factible, llevarlo a la orgánica interna, específicamente del SICPOL. Pedirle también, presidente, si es factible poder conocer el reglamento antes, discutirlo, verlo, porque es muy bueno. O sea, eso va a permitir darle no solo la legitimidad, sino que todo el apoyo. Aquí no podemos perder, ¿no? Este es un tema donde no pueden haber izquierda, centro y derecha. Aquí nos jugamos el país, es muy delicado, es muy técnico y tienen que haber personas competentes con conocimientos que pueden hacerlo.
Yo valoro la exposición, me quedo sí con las dudas respecto a cómo se va a hacer la interoperabilidad. El gobierno tiene comprometido la ley de gobernanza de datos, la ministra secretaria general de la presidencia salió en una entrevista diciendo que va a ser ingresado prontamente. Pero eso tiene que ir de la mano con una identidad digital robusta, verdadera, que no sea suplantada. La clave única no es suficiente. Y los datos tienen que estar disponibles para poder controlar. Si no es factible usarlos para ese control, como por ejemplo el de las salidas al extranjero con personas en una condición médica especial, bueno, hay muchos otros ejemplos que se pueden encontrar. Eso es lo que sería bueno verlo, cómo se va a cumplir este tema de la interoperabilidad, cuál va a ser el sistema de gobernanza de interoperabilidad que vamos a tener para intercambiar información, cuáles van a ser los niveles de seguridad a quienes pueden acceder o no. Este es el Security Clearance, la acreditación de seguridad, para generar un sistema armónico y coherente. Hay bastante, yo diría, expectativas, y toda la diferencia entre esas expectativas altas y la realidad es frustración. Ojalá que no nos frustremos en este proceso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Pius. Senador Quintana. Muchas gracias, presidente. También saludo al ministro y valoro su exposición, a la subsecretaria y a asesoras. Yo creo que es bastante lo que se ha hecho en esta implementación en menos de 2 meses, eso no hay ninguna duda. Creo que se ha cubierto todas las dimensiones que uno puede imaginar en materia de seguridad, en lo comunal, en lo privado, desde luego las policías, el comercio, deporte, en fin, son bastantes ámbitos. Y también la relación con otras instituciones. Yo creo que quisiera valorarlo en los consejos, lo dijimos extensamente cuando varios colegas de esta comisión participamos por años en la creación de este Ministerio de Seguridad, porque lo que teníamos antes de este ministerio eran centros consejos que no conversaban. Había uno, recuerdo, la ley, en donde participaban todos, menos el Ministerio Público. Y había otro donde estaba la Fiscalía, pero no estaba el Ministerio Interior. O sea, así de perdido estábamos. Entonces yo creo que aquí hay un ejercicio que cada vez hay una mayor valoración por lo que representa el Ministerio. Algunos tenían dudas en su momento, pero yo creo que esto es fundamental. Creo que quedan algunas áreas todavía muy relevantes en su implementación. Una de ellas es SICPOL, naturalmente, porque ahí hay un área neurálgica central en la coordinación con las policías. Ahora, no vamos a venir a rehacer la ley en esto, por eso yo creo que, concuerdo lo dice el senador Kenneth Piu, que creo que es bueno mirar un poco la parte reglamentaria, conversarlo a nivel de esta comisión, algunas opiniones. Yo creo que, si bien esto está en la potestad del Ejecutivo, no estaría mal conversar aquello. Y lo otro es, naturalmente, el tema de los CEREMI. Yo creo que para quienes somos de regiones y entendemos la importancia de una autoridad exclusiva, con foco, con dedicación total a este tema, nos parece que es súper relevante. Por eso que también ha habido alguna frustración de expectativa hasta ahora con los cargos interinos en algunas regiones. Creo que es bueno mirar bien estos nombres antes de anunciarlo. Yo creo que aquí hay 2 caminos. O como ocurre en general en los ministerios, y esto es legítimo, no tiene nada malo, o el cuoteo político, o bien nos ceñimos a exactamente lo que fue el espíritu y la letra de la ley, que aquí se trata de que estén las mejores personas, las personas que mayor preparación tienen al respecto, que tienen mayor posibilidad de coordinarse con otros actores, le hace el Ministerio Público, en las regiones, la Defensoría, Contraloría y por supuesto las policías, desde luego las policías. Entonces yo creo que eso es bueno despejarlo de la mejor manera, pero eso es una potestad del Ejecutivo, naturalmente. Y lo que me preocupa en materia legislativa, voy a plantear los términos bien generales. Con la subsecretaria hemos podido conversarlo en algunas comisiones, yo integro seguridad, pero también gobierno interior, y como el propio ministro ha planteado que estamos en la fase estamos implementando, en gerundio, ¿no es cierto?, lo dice, un modelo de gestión de seguridad pública. ¿Qué me preocupa? Que cuando estamos implementando, cuando se ha avanzado mucho en 2 meses, pero falta mucho todavía, especialmente la versión territorial, regional, los CEREMI, por un lado, estamos a punto de despachar seguridad, seguridad municipal, ¿sí? Pero al mismo tiempo metemos una discusión respecto de los gobiernos regionales. No sé si es la 6ª o 7ª división, yo sé que este es un tema que han pedido los gobernadores con mucha insistencia, con mucha fuerza. Entonces, todo al mismo tiempo. Yo creo que si estamos en una fase de implementación, ¿no será mejor primero mirar
qué pasa con los seremis, cómo se comportan. Bueno, el tema de seguridad municipal, yo no creo que tampoco vaya a hacer la panacea y resolver todos los problemas. Algunos dicen, no, es que si estuviera listo, habríamos evitado el problema de hace unos días atrás. No lo sé, en una comuna de la región metropolitana. Yo tengo dudas. Esto hay que hacerlo porque resuelve mejor los temas de los funcionarios en materia de seguridad municipal, pero si al mismo tiempo le agregamos la división del gobierno regional, todo junto, yo creo que es complejo. Creo que en materia de seguridad, cuando en el pasado no estábamos ni cerca de lo que tenemos hoy día de institucionalidad, de un nuevo sistema de seguridad, yo me iría con más cuidado al respecto. Gracias. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a las subsecretarias, a sus asesores y, por supuesto, a los senadores y secretarias. Solo quería hacerle una consulta por su intermedio, presidente, al ministro. Y la subsecretaria, ahí ustedes ven quién puede contestar, es si acaso en el Plan Nacional de Seguridad Pública, ¿cómo se puede contemplar también algunas otras necesidades que pudieran no ser vistas de repente como de primera, como de más impacto en términos de seguridad para la ciudadanía, pero que sí están influyendo en estas materias? Uno tiene que ver con la protección de los centros de salud, sobre todo a nivel comunitario, a propósito de situaciones de inseguridad, de violencia o de ataque también incluso a los propios funcionarios. El tema también de los robos en establecimientos educacionales, salas cunas, jardines infantiles, colegios. Al menos en la metropolitana yo me he reunido con varios de los SLEP y en particular es una preocupación de los apoderados de madres y padres, puesto que incluso pareciera que hay como una ruta, digamos, van cambiando a la comuna aledaña y después a la que sigue y a la que sigue y después se dan la vuelta otra vez, digamos. Entonces hay que... Yo recuerdo, al menos en el gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo periodo de mandato, la violencia intrafamiliar, y en este caso también la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es una problemática de primera prioridad dentro de los ámbitos de los 5 primeros problemas a niveles de las regiones, digamos, ¿no? Entonces, también cómo se aborda eso. Gracias, presidente. Ok, muchas gracias, senadora. También solo 2 consultas después de las intervenciones de nuestros senadores. Directamente lo que significa la fase de implementación. En esta nueva instancia del sistema de seguridad pública, estas fuerzas de tarea, ¿solo son nacionales? ¿Podrán haber fuerzas de tareas regionales de acuerdo a la particularidad que existe en cada región del país? Porque claramente este es un ministerio que tiene una alta expectativa, en donde más allá de los procesos de implementación, se espera una clara y contundente respuesta, y obviamente cada región tiene ciertas particularidades, ya sea en educación, o el Cerro Chuño, o el crimen organizado con personas de interés que vienen ingresando al país a través de la migración irregular. Entonces quisiera consultar si estas instancias de seguridad cómo responden a la realidad regional. Y lo segundo es en la conformación de los equipos del Ministerio de Seguridad. Nosotros esperamos, básicamente, esto es más que una consulta, es un comentario, que se velen las instancias que se generaron en la discusión de la ley, porque el objetivo de este ministerio es que en el tiempo se constituya en un equipo técnico especializado del más alto nivel para que no responda a las eventualidades políticas de cada cambio de gobierno. Y la única forma de preservar eso es que finalmente las personas que ingresen a ser parte de este ministerio tengan el currículum que de una u otra manera nosotros expresamos en la ley y que ojalá eso se pueda cumplir, señor ministro. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio agradezco a la senadora y a los senadores por sus observaciones y sus preguntas. La etapa de instalación del ministerio, nosotros hemos dicho que en general la verdad es que no tenemos re poco margen para instalar, en verdad. Esto ha sido sin marcha blanca porque hay una agenda de seguridad
que es muy activa por parte del Estado de Chile, es decir, cuando digo el Estado de Chile es el Ejecutivo con el Congreso en la agenda que ha estado aprobando. Recordar un par de cosas porque esto es tan relevante, porque tenemos en la cabeza la creación del Ministerio de Seguridad Pública y su fase de instalación, más que su fase de implementación, su fase de instalación. Pero se nos olvida por un momento que hay otras leyes que ha dictado este Congreso y que nosotros igualmente tenemos que llevar a cabo. Voy a ejemplificar con una sola, que es un cambio, pero así cualitativo y cuantitativo, que es seguridad privada. Nosotros acaba la Contraloría de haber tomado razón del último de los reglamentos de materia de seguridad privada, que estamos publicando el miércoles, ¿no? El miércoles 28, eso significa que el 28 de noviembre de este año entre en plena vigencia la Ley de Seguridad Privada, que como ustedes recordarán, su señoría, no solo regula la seguridad privada, sino que 1/3 de esa ley regula los eventos masivos en Chile. O sea que no puede llamar a equívoco la denominación Ley de Seguridad Privada, porque 1/3 de esa regulación regula eventos masivos. El impacto que tiene esa ley, desde el punto de vista de la seguridad privada, de los sujetos obligados, de la gestión de los espacios públicos y de la gestión que está asociada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es la responsable de la gestión de esa ley, es significativa. Entonces, el Ministerio de Seguridad Pública está en etapas de implementación de varios procesos en paralelo. Yo quiero reflejar la importancia de seguridad privada, que fue un proyecto de ley que también formó parte del Fast Track, que finalmente se llegó a acuerdo, al cual le faltaban sus últimos reglamentos, y ha tomado razón, y por eso la entrada en vigencia este año tiene un impacto muy significativo en muchos sectores. Y por eso el trabajo con el sector privado por parte del Ministerio de Seguridad estas semanas ha sido relevante y la vamos a seguir teniendo en el fondo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por su intermedio, señor presidente, ha señalado el senador Piu. Yo, en algún sentido, podría decir soy parte interesada en el fondo, ¿no? Pero, por cierto, a nosotros nos gustaría que en esta etapa estuvieran inmediatamente despejados los temas de inteligencia e infraestructura crítica. Solo recordar que en el caso de infraestructura crítica, tal como se encuentra regulado el proyecto de ley en la actualidad, el listado de clasificaciones elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia. Nosotros, tal como por su intermedio, señor presidente, lo sabe el senador Piu, nosotros somos no solo firmes partidarios de ambos proyectos, sino que creemos en la necesidad indispensable de los mismos. Y despejado el tema de inteligencia, para nosotros es clave para que sea adecuadamente considerado en el contexto de la instalación del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, sus señorías, quiero ser bien transparente en un punto. Por ahora, hay un aspecto de todo el sistema de seguridad pública, en base a la estructura como está diseñada la ley, que permite un modelo de gestión pública en materia de seguridad, con adaptabilidad, entre otras, los temas de interoperabilidad sirven con ese fin, y además estamos en un momento en que las instituciones están dispuestas a ese proceso, es decir, es muy adaptativo, es muy plástico. Pero yo también tengo que ser bien transparente con ustedes, sus señorías, porque este es un tema que se conversó en la primera sesión del Consejo de Seguridad Pública cuando se instaló el 13 de abril de este año. El sistema de seguridad pública tiene un engranaje de instituciones centralizadas y descentralizadas que tienen mecanismos de vínculos, pero hay una de ellas que es constitucionalmente autónoma, que es el Ministerio Público. Y que por lo tanto el Ministerio de Seguridad Pública, salvo sus buenos oficios y la voluntad tanto del Ministerio como del Fiscal Nacional de generar mecanismos de colaboración, las herramientas legales que dispone la ley son escasísimas. Yo, su señoría, cumplo con señalarles a ustedes por qué este aspecto es tan relevante. Porque claro, nosotros hemos estado trabajando en la política de seguridad pública y coincidió con que el Ministerio Público y el fiscal Valencia había trabajado previamente en la política de persecución penal. Entonces, cuando uno comienza a analizar, los instrumentos están relativamente alineados. Pero lo que uno debiera pensar es qué va a pasar en el futuro, no cuando exista buena voluntad de las autoridades. ¿Qué pasaría si la política de seguridad pública o la política de persecución penal no está alineada con la política nacional de seguridad pública? No sé si me explico. En el entendido que la política de persecución penal y la persecución penal es un componente de la seguridad pública, no es el único, ojo, pero es un componente muy importante. Por ahora, tal como lo ha señalado el fiscal nacional en el Consejo de Seguridad Pública, por cierto, el Ministerio Público
ha sido muy proactivo en la colaboración de la instalación. Nosotros somos especialmente agradecidos de lo que esto se está haciendo. Hay incentivos, por ejemplo, a propósito de los convenios de transferencia que están asociados al Plan Nacional contra el Crimen Organizado y Calle Sin Violencia, que permite alinear objetivos. Pero en el largo plazo, sus señorías, y esto es importante, por su intermedio, señor presidente, a propósito de lo que dice el senador Piu, porque CICPOL está pensado como un organismo de asesoría al Ministerio de Seguridad Pública, no desde un punto de vista operativo. Entonces, durante esta etapa de instalación, el Estado de Chile está haciendo sus mejores esfuerzos para alinear esos incentivos, porque hay una vocación común, incluyéndola al Ministerio Público. Pero en el largo plazo, creo que es conveniente tener presente que hay que alinear otros objetivos más allá de los recursos financieros, como hoy día se hace. Y hoy día coincide que el Ministerio Público fijó su política de persecución penal, que es coherente con lo que se está trabajando en seguridad pública. Por lo tanto, va a estar alineado una buena cantidad de años. Pero el sistema legal no resuelve cómo se alinea si la política de persecución penal, por ejemplo, cambiara en el futuro de cara al Ministerio Público. Esto importa, esto por su intermedio, señor presidente, a propósito de las reflexiones que ha planteado el senador Piu, que yo comparto, pero que también, dado que él me ha dado ese marco de introducción, yo tengo que también transparentar qué cosas nosotros ya vemos como en el largo plazo una de las áreas que probablemente uno debería fortalecer. Lo demás tiene mucho que ver con gestión. Sí quiero hacer un punto, y esto a propósito de las visitas a las comunas. El elemento común en todas las comunas. Voy a hacer un retroceso. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad Pública ha puesto tanto énfasis no solo en delitos violentos, sino que también en temor, como uno de los objetivos de la política de seguridad pública? Chile es el que tiene el índice de temor más alto del mundo. Y el índice y las tasas de victimización están... ¿Por qué lo tiene? Hay probablemente variables que exceden a seguridad. Nosotros estamos trabajando muy intensamente, además con el panel de expertos en materia de seguridad pública en el Gabinete Proseguridad, que es un panel que nace a partir del acuerdo con ambas comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado, que es muy representativo en términos transversales. Un elemento recurrente en las visitas en los municipios, y quiero ejemplificar con la última, que es el caso Puente Alto, que es una comuna que tiene indicadores de delitos violentos importantes, que la comuna ha hecho cosas relevantes. Pero ¿cuál es la principal preocupación del alcalde? Porque entiende que en los casos de violencia están focalizados los barrios, en lugares de intervención, lo que está haciendo Carabineros, la Policía de Investigaciones, los focos investigativos del Ministerio Público y Seguridad Municipal. Pero ¿cuál es el elemento que aumenta el nivel de temor y sobre todo la percepción de inseguridad? Las incivilidades. Vuestras señorías, yo considero que este Congreso tiene que hacerse cargo de eso. La pregunta es si son faltas. Lo que le quiero decir es que la evidencia de cada visita que nosotros hacemos, además de los delitos violentos, porque esos son focos que habitualmente están, es el tema de incivilidad, que en el fondo está asociado a que genera un efecto muy disruptivo en la comunidad local, que impide el normal desarrollo, y por eso la subsecretaria Leitao en particular ha puesto tanto énfasis en ese punto. Lo que queremos decir con esto es que para el Ministerio de Seguridad Pública hacerse cargo del temor y de las incivilidades forma parte de una misma línea de trabajo. He hecho referencia a no olvidar otros aspectos que están en la etapa de implementación, que es el caso de seguridad privada. Nosotros insistimos sobre el punto. Quizás muchos ven que 6 meses es muy adelante, la verdad es muy próximo, y implica un cambio muy significativo para el comercio, para actividades que tienen eventos masivos, para industrias o actividades económicas que tienen ciertas características. Nosotros compartimos, por su intermedio, señor presidente, nosotros entendemos los debates y las oportunidades que define este Congreso con otros actores. Seguridad Municipal ha sido un muy buen ejemplo para eso. Nuestra experiencia es que más allá del debate de los medios, hay una demanda muy significativa de poder despachar ese proyecto de ley, sobre todo para las capacidades que permitan generar mayor patrullaje. Hay veces que situaciones de gestión tienen un alto impacto en seguridad. Uno de esos es aumentar los patrullajes. Los patrullajes tienen un impacto muy positivo en materia de prevención.
y este es uno de los impactos, y además en la percepción de seguridad, ¿no? En todos los lugares donde nosotros hemos estado con los alcaldes, la principal preocupación, yo les quiero ser bien franco, no es si van a tener pistola de inmovilización electrónica, no. Su principal preocupación es poder contratar para aumentar su capacidad de patrullaje. Esa es como la principal preocupación de los alcaldes. En el caso de la séptima división, nosotros entendemos que ese es un debate que es legítimo. Lo único que nosotros hemos transmitido es que los gobiernos regionales, y esto me voy a adelantar a una de las preguntas que ha formulado el senador Durana, las regiones tienen realidades muy distintas desde el punto de vista de seguridad. Y sus servicios, desde el punto de vista de gestión operativa, también son distintos. Pero en una región, usted puede tener realidades muy distintas. En el caso de la región metropolitana, usted tiene 3, 4 países, simplemente con mirar los datos de robo, homicidio, es posible señalar eso. En otras regiones, la gestión municipal con la gestión regional desde el punto de vista de seguridad va a ser difícil de disociar. Nuestra gran preocupación en relación al debate de gobiernos regionales es que la distribución no puede ser homogénea. No es lo mismo zonas metropolitanas, por ejemplo, que aquellas que no lo son. Simplemente si ustedes si uno tuviera que aproximarse a una discusión de esas características. Los municipios, además, cuando usted trabaja con ellos, los municipios han ido generando mecanismos de colaboración y de apoyo mutuo, entre otros, por ejemplo, porque hay un delito que ocurre en una comuna y se traslada hacia otra, por lo tanto, los mecanismos, cómo integran capacidades de un lugar a otro, es relevante, es parte de la preocupación que estaba en el proyecto de ley de seguridad municipal. En relación a la pregunta, por su intermedio, señor presidente, formulada por la senadora Pascual, son preguntas muy concretas, pero en relación a la protección de los centros de salud existe un acuerdo, una evaluación de los centros de salud asociada a riesgo, que Carabinero tiene hecha la distinción en relación a hospitales y en relación a los CESFAM. Hay un indicador de riesgo para cada una de ellas para mecanismos de intervención. Tal como se conversó en el pasado con los representantes de las agrupaciones de salud, principalmente vinculados a los CEFAM, en algunos casos que tenían alto riesgo y que requerían puntos fijos de Carabinero, por ejemplo, se le pidió a los municipios tener habilitado un lugar donde el Carabinero pudiera estar, en el fondo, ¿no? En algunos casos se cumplió, en otros no, pero para eso nosotros también necesitamos colaboración en torno a eso. En algunos de los eventos que ocurren en los centros de salud, que son más críticos, no ocurren dentro del establecimiento, sino que ocurre en las afueras. Y eso igualmente genera un impacto en la atención. Pero ahí Carabineros de Chile tiene 2 procedimientos o 2 mecanismos operativos, uno para hospitales y otro distinto para CESFAM, pero dado que las realidades van cambiando y sus indicadores de riesgo también, esos han ido ajustándose a sus realidades, por cierto, dependiendo de las dotaciones que tienen Carabineros en cada una de las regiones. En relación a los robos de establecimientos educacionales, por su intermedio, señor presidente, yo me lo llevo anotado. Nosotros, sobre situaciones en establecimientos educacionales, tenemos otro tipo de registros por parte de la policía de robos a ese nivel de escala. Por lo menos nosotros inmediatamente no lo tenemos, pero lo vamos a analizar, vamos a pedir los requerimientos. Y en el caso de violencia intrafamiliar, los datos de violencia intrafamiliar en algunas regiones son el principal problema. Requiere intervenciones de procedimientos policiales que son muy distintos a otros. En algunas comunas es la principal demanda de la comisaría y son, desde el punto de vista de seguridad, de los casos más complejos de administrar por los tipos de intervención que se requieren en ese tipo de ámbitos. Nosotros, Carabineros de Chile en particular, tiene identificado las comunas con mayor recurrencia, los perfiles también. La experiencia que nosotros tenemos hasta ahora en violencia intrafamiliar es que el trabajo de los municipios conjuntamente con Carabineros es esencialmente el clave para poder abordar sobre todo derivaciones de otras características. Pero los datos arrojan
una evidencia recurrente en determinado tipo de comunas. Nosotros podemos pedir, por su intermedio, señor presidente, preparar un pequeño reporte y enviárselo a la comisión y a vuestra señoría. Respecto de la última consulta por su intermedio, las fuerzas de tarea, senador, en general debiesen ser excepcionalmente nacionales y regularmente locales o territoriales. Las que se han conformado ahora, la de la gran minería, se conformó porque había un elemento común, pero si usted me pregunta, es principalmente un problema que tenemos desde en la zona norte hasta la región de O'Higgins. El tema de grandes faenas. Hay fuerzas de tarea que venían de antes y que creo que pueden ser útiles para representar esto, que son, por ejemplo, aquellas que están vinculadas al caso de delitos para la agricultura en zonas rurales. La diferencia es que con la aplicación, con la dictación de la ley, esas fuerzas de tareas tienen que tener objetivo y plazo, pero son esencialmente realidades regionales, ¿no? En el caso de Arica, de hecho, el caso de los precursores, cuando yo estuve, era una de las principales preocupaciones producto de esto. Así que por lo mismo se está trabajando específicamente sobre este punto. Y sobre los perfiles. En la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, solo recordar que hubo un traspaso de funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito íntegramente, y lo que viene a los funcionarios que estaban en la Subsecretaría del Interior a nivel nacional y regional, que cumplían esas labores. Algunos de los cargos directivos en esta primera fase van a ser objeto de concurso. No estamos obligados, pero lo vamos a hacer, principalmente por la señal que por su intermedio, o sea, que usted, senador, ha señalado, que tiene que ver con los niveles de especialización. De hecho, uno de los primeros cargos que nosotros vamos a concursar con el apoyo del Servicio Civil, que era la otra idea que se había discutido en el Congreso, es el de jefe de departamento de orden público y eventos masivos, porque hay una equivocada percepción que con la creación del Ministerio de Seguridad, como las cosas, por ejemplo, a propósito del fútbol profesional, siguen igual. Y es que la verdad es que no, porque las competencias del Ministerio de Seguridad Pública son de seguridad, no tienen nada que ver con la viabilidad o no del evento deportivo, en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, su especialidad no es el fútbol, su especialidad es seguridad, en el fondo, ¿no? Pues sí, está bien, pero las personas podrán ser hinchas, pero en el desempeño de su función ejercen su función pública. Entonces, ese tipo de cargos son los que se van a llamar progresivamente a concurso para cumplir precisamente con ese mandato. Creo que de ese modo, creo haberme hecho cargo de casi todas las observaciones. Yo no sé si la subsecretaria quisiera complementar con algo. Solo a propósito de la pregunta del tema de violencia intrafamiliar que hizo la senadora, solo para los datos que tenemos, la comparación del año 2023 con el 2024 tiene una leve baja, pero como decía el ministro, efectivamente por regiones se comporta de manera distinta. En el dato nacional mantiene una baja del menos 1,2%. Igual no es tan significativa, pero es una baja. Pero sí en las regiones extremas, Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos y Aysén tienen aumentos, incluso casi en un 15%. Entonces, solo para entregar el dato a propósito de esa duda. Y lo otro, respecto a las preguntas del tema que hacía el senador Quintana del proyecto de gobiernos regionales, es que, y la temporalidad, a propósito de esa pregunta, el proyecto de gobiernos regionales y prevención tiene aplicación inmediata, o sea, se empieza a aplicar desde el momento en que la ley se publique. No así el de seguridad municipal, que tiene, de acuerdo al tema, tiene una temporalidad distinta, y eso tiene que ver con que en los gobiernos regionales la mayoría de las cosas que estamos planteando son cosas que ya hacen y que estamos regulando, o sea, con la instalación de la división y de alguna manera estableciendo ciertas normas, pero también reconociendo ciertas facultades de cosas que hoy día ya ocurren de manera más bien poco sistémica, y también vinculándola al nuevo Ministerio de Seguridad. En la lógica de esto de trabajar de manera coordinada en los distintos temas. En cambio, el de seguridad municipal tiene esa temporalidad distinta por la envergadura de los cambios que estamos proponiendo. Eso.
Muchas gracias, señor ministro, señora subsecretaria. Senador Pío. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer, efectivamente, el ministro nos dejó dos tareas, las incivilidades, pero lo otro es el artículo 106 de la Constitución. Yo creo que llegó el minuto de mejorar nuestra arquitectura de seguridad con un nuevo Consejo Nacional de Seguridad. Consejo Nacional de Seguridad, cambiando los integrantes. El Ministerio Público tiene que estar y tiene que alinearse las políticas sectoriales a ese nivel. Porque si no, esto no, lo dijo muy claro, o sea, tuvimos la suerte de que se está discutiendo al mismo tiempo. Pero esto puede durar la nada y puede cambiar. Entonces, tiene que existir una instancia nacional colegiada con nuevos integrantes. La propuesta, señor presidente, si lo estima, lo podemos trabajar en la comisión, es una mejor reacción del artículo 106 de la Constitución. Gracias. Señor ministro. Yo simplemente, señor presidente, dado que estamos en la etapa de la idea, solo recordar que el proyecto de ley que la ley del Ministerio de Seguridad tiene el Consejo de Seguridad Pública. Yo creo que hay una discusión, si me permite el comentario, su señoría. Nosotros estamos trabajando en una política de seguridad pública. Hay otra que es la política de la defensa nacional. Y entonces la pregunta es cuáles son los criterios que permiten la integración de las mismas, en el fondo, ¿no? A mí me parece que es una discusión que es bien legítima. Yo, por ahora, simplemente el comentario que nosotros hicimos es porque creemos que en la perspectiva de la persecución penal, la incidencia que tiene en materia de seguridad, nosotros debiéramos buscar mecanismos institucionales de vínculo más allá de los que actualmente tenemos, que como lo expliqué, existe una buena etapa a propósito de la instalación y el Ministerio Público ha sido muy colaborativo, pero yo insisto, eso tiene que ir más allá de las voluntades de las autoridades que hoy día se encuentran en los cargos. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias por la aclaración, señor ministro. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.